la secció que setmanalment dediquem a la salut mental, avui ens centrarem en un concepte que utilitzem de manera corrent, podríem dir, en major o menor mesura, molts cops però sense ser conscients que existeix un trastorn vinculat a ell, que és el narcisisme. Ens hi referim habitualment per descriure una actitud de superioritat vers la resta, amb grans ambicions de dominar, ostentar i ser reconegut. Però on acaba aquesta actitud i on comença un problema de salut mental? Com es manifesta el trastorn narcisista de la personalitat i, sobretot, com afecta les relacions amb els altres? Doncs aquestes preguntes que habitualment fem a la introducció ja saben que no som nosaltres qui les resolem, sinó que la respon el psicòleg de capçalera de la Brúixola, el David Cueto, que també exerceix al despatx Dr. Guilera, Psicoset, Esplugues i Acepteco a León. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. Com es defineix el narcisisme acotant-ho, en aquest cas, dins la ciència psicològica? Claro, el narcisismo yo considero que es una palabra de uso común, ¿no? Yo, fuera del contexto de la terapia, acotándolo a la ciencia psicológica, estaría encuadrado de lo que se denomina el trastorno de la personalidad narcisista. Los trastornos de la personalidad están unidos en tres clústeres, ¿no? Como en tres agrupaciones. Y el trastorno narcisista, de personalidad narcisista, está en el denominado clúster B, unido con trastorno de la personalidad histriónico, el trastorno límite y la trastorno de la personalidad antisocial, la psicopatía. Este trastorno narcisista, digamos que es un listado de síntomas que, bueno, es un patrón de experiencia interna y de comportamiento que se manifiesta, pues, de cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los impulsos, con un listado que puede ir desde, pues, ese patrón general de sentimientos de grandiosidad, necesidad constante de admiración, falta de empatía, esta creencia, ¿no?, de que una persona es especial y única y que está absorbida por sus fantasías de éxito y de dominación de los demás. El nombre del narcisismo, bueno, pues viene del mito griego de Narciso y de Eco, donde, bueno, hay diferentes versiones. Habla de que Narciso fue castigado por la diosa Némesis por rechazar a Eco. No se identificó a sí mismo reflejado en un... Y hay versiones que dicen que se ahogó buscándose o se murió de hambre y de sed por quedarse prendado de su propio reflejo. El porcentaje que valora el DSM sería alrededor de un 75% hacia hombres, ¿no?, que tiene este sesgo, pero aquí hay diferentes discusiones. A nivel metodológico, el narcisismo patológico tiene como dos subtipos. Uno sería el narcisismo tipo grandioso y otro subtipo denominado en psicopatología narcisismo vulnerable, que sería, bueno, una creencia de superioridad, pero más basada en la autoestima, más aislamiento social, más afectividad negativa y mayor como crítica propia. También con estos subfactores está muy relacionado con un constructo que a principios de los años 2000 se introdujo, que sería lo que se denomina la tríada oscura, es decir, que el mal absoluto, ¿no?, el mal de las pelis, ¿no?, el mal total, sería la unión de maquiavelismo, ¿no?, de Nicolás Maquiavelo, de esta gente, pues, de alguien que, bueno, busca o tiene como maneras un poco de buscar poder y manipular a los demás, el narcisismo patológico y la psicopatía que hemos mencionado anteriormente. Aunque hay autores que hablan de que esta tríada, el maquiavelismo y el narcisismo, son subproductos de la psicopatía, ¿no?, a nivel metodológico, como tantas cosas en psicología y discusiones. Pero un poco para resumir, decimos que el narcisismo es una frialdad interpersonal extrema, es decir, una sensación de manipulación y superioridad, y una búsqueda constante de explotar a las personas que tienen el entorno para conseguir los fines, que es, como decimos, búsqueda de admiración, riqueza o éxito. Crec que la definició del concepte és clara, tot i així, a mi em sorprèn, perquè no ho coneixia tant, aquestes dues vessants, la vessant grandiloqüent, que potser és la més coneguda, però potser no tant aquest narcisisme vulnerable. Et volia preguntar que m'expliquessis més sobre què el caracteritza i la diferència amb la versió més coneguda, i d'altra banda, la prevalença, que entenc que és major en el cas de la grandiloqüència. Claro, esta diferencia, Joan, es muy curioso porque, como decimos, parece que incluso en los estudios hay como sesgo, ¿no?, a que parece que tiende a ser el grandioso. Lo que pasa, como tantas cosas en psicopatología, es un constructo que puede ser en ocasiones un poco diferente de entender o de dividir, con lo cual aquí la prevalencia es muy complicado, ¿no?, porque se habla, por ejemplo, de que a la hora de medir este trastorno son pruebas psicométricas de autorreporte, con lo cual pudiera no estar muy claro
cómo se tipifica o cómo se valida este trastorno clínico, que por observación externa es un poco complicado. Entonces es una prevalencia complicada, ¿no? Por estos trastornos de personalidad tienen esta variación de que en el manual diagnóstico a uno le dicen que los trastornos van y vienen, ¿no? Aparecen y desaparecen, pues, síntomas en remisión, un listado que hay, o si no, también aparece, los trastornos de personalidad, perdón, sería como que son permanentemente. De aquí hay cierta discusión. En el DSM-5 hay, bueno, modelos diferentes donde hacen diferentes secciones que promueven o proponen nuevas maneras de tipificar trastornos mentales. Pero además de trastorno narcisista, estos subtipos tienen evidencia científica en principio. Como decimos, parece ser que se muestra más el tema grandioso porque parece ser que canta más o se ve más con ese sesgo hacia esas características se suele considerar a veces como más masculinas, pero que decimos, la evidencia científica habla de que todavía se debe estudiar más, se debe, digamos, entender más y se debe hacer como muestras, digamos, más amplias para establecer, bueno, una categoría nosológica y patológica bien establecida y bien tipificada. Són conceptes gaire diferents, l'egoisme i el narcisisme? Cal diferenciar-los o, en definitiva, un acaba portant moltes vegades a l'altre? Claro, aquí está la discusión de que bueno, socialmente somos una especie social, una especie, pero que al final digamos que el ser, bueno, el tener cierto egoísmo, cierto individualismo no tiene por qué ser negativo en sí mismo, con lo cual es muy interesante, Joan, que son conceptos que se superponen, definiéndolo de manera más coloquial, podemos decirlo de manera más psicológica. Yo creo que al final el narcisismo, si nos vamos un poco, por ejemplo, cogiendo ejemplos de la sociología, es esta sensibilidad y reacción extrema a las oportunidades como las amenazas. Es decir, el egoísmo es como que lo quiero todo, el narcisismo sería que todo lo que esté relacionado con jerarquía y rango social hay una hipersensibilidad extrema. E incluso hay estudios que hablan que la correlación entre la riqueza monetaria, por así decirlo, el narcisismo y el tomar riesgos, correlaciona pues, positivamente. Y también se estudia con factores de personalidad muy conocidos como el factor de los, ¿no? El modelo de los 5 factores, con la extraversión, la conciencia, ¿no? El conocerse a sí mismo, los sentimientos y la apertura a la experiencia. Con lo cual esa es la idea, ¿no? De que evolutivamente se puede hablar de que, bueno, tiene este componente genético de que para transmitir genes viendo, ¿no? Desde la evolución, desde esta teoría un poco de la evolución genética puede tener sentido, pero y que no está muy corto, por así decirlo, o sea, perdón, no está como muy claro el punto de corte, cuál es el narcisismo patológico o no. No queda muy claro. A nivel de social, este es evidente, ¿no? Es una sociedad consumista, donde se habla de conceptos como rivalidad y admiración narcisista. En terapia de pareja, por ejemplo, hay estudios que dicen que el narcisismo correlaciona positivamente con éxito, digamos, a corto plazo en la pareja y la sexualidad, pero con fracaso y largo plazo. Entonces, como decimos, publicidad, el marketing, la sociedad occidental sumamente individualista, podemos decir que sí que el narcisismo a lo mejor está siendo espoleado, siendo animado a que estemos más, pues, como has dicho muy bien, Joan, más egoístas, absortos en nosotros mismos. Clar, si tenim aquesta característica com a societat, entenc que és potser perquè l'entorn ens ho facilita o no sé si també el punt de vista comercial, la publicitat, també ens ha fet així, no perquè ho relacionem directament amb una cosa negativa, sinó per la idea de posar-se al centre, de fer-se valer, de voler semblar únic amb qualsevol situació o experiència de la vida? Correcto, Lola. Volviendo un poco a la sociología, hay un concepto ya desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que habla la traducción es el consumo conspicuo, es decir, que los humanos no solamente consumimos productos o materiales por la propia supervivencia, sino también como una manera de marcar, como hemos dicho antes, estatus y diferenciarnos como individuos con poder e influencia. De ahí que el narcisismo y el consumismo pueden estar muy relacionados por esa obsesión por los coches, la ropa, los relojes caros, es decir, no quiero coche que me lleve de un sitio a otro, no es la ropa que me tapa del frío, ni es un reloj caro que me da la hora, ¿no? Es una manera que tengo de mostrar estatus y superioridad. Y como especie social que somos, esto es realmente relevante. Luego, recordemos que el DSM está basado en sociedades como la nuestra, industriales, occidentales, individualistas. Lo que es un concepto narcisista en las sociedades, pues por decir, orientales, ¿no? China o Japón,
probablemente se enfoque de una manera muy diferente a lo que tenemos hoy en día, aunque estén también en una economía de mercado como nosotros, pero culturalmente son ciudades a lo mejor más gregarias, más, digamos, donde el grupo tiene más, por decirlo, más importancia que el yo. Entonces sí que narcisismo, cuando hablamos de narcisismo patológico, hablamos de sociedades occidentales como las nuestras, muy relacionada, como decimos, con el estatus social, con consumir para mostrarnos, digamos, bueno, mejores, con mayor probabilidad de acceso a riquezas y de comodidades. De ahí que, como hemos dicho antes, el narcisismo, el punto de corte entre lo patológico y lo sano, con las connotaciones que esto tiene, es muchas veces complejo y no queda muy claro en psicología o en psicopatología. És molt curiós això de la publicitat, crec que és molt interessant perquè al final ho fan amb finalitats, diguéssim, econòmiques, no? Però estan intentant diferenciar de la resta, no? Si posa aquest rellotge estaràs per sobre, no? I per tant Exacto. tindràs més èxit o més probabilitats de tenir èxit. I relacionat amb això, abans has dit una dada que m'ha interessat molt, que deies que la prevalença entre homes i dones era bastant diferenciada, homes el 75% dels casos és realment molt. Per què creus que és això? És perquè potser els homes són més influents a aquest tipus d'estímuls que, que, que ens arriba a través de la publicitat i el màrqueting? Claro, como tantas cosas en psicología, ¿no? Esta idea de qué es, digamos, intrínseco y qué es extrínseco, que viene como moldeado por la sociedad. Como comentamos alguna vez con las matemáticas, de que hay el mantra de que las mujeres son peores en las matemáticas, pero luego los estudios se habla de que a muchos padres tienen tendencia a animar a los hijos varones a que hagan cosas de construcción o visoespaciales y no a las niñas. Lo mismo yo creo que pasa con el narcisismo o la expresión de la violencia y la agresividad. Es como decimos, de que el DSM en un diagnóstico dice, vale, el 75% de trastorno de personalidad narcisista tiende hacia hombres, pero otros estudios hablan de, bueno, como hemos hablado, el sesgo hacia este narcisismo grandioso que se ve más y sí que, por ejemplo, está bien estudiando en violencia de género, ¿no? Sobre todo hacia las mujeres, de que está comprobado de que correlaciona positivamente con bueno, la probabilidad bueno, si existe riesgo de violencia, si existen rasgos narcisistas. Como decimos, el trastornos de personalidad tienen cierta polémica en su tipificación y se insiste mucho en los estudios que hay que estudiar más etiología, la heredabilidad, el por qué viene, por qué ocurre, pero sí que a lo mejor una sociedad donde se dice que, ¿no? Que los hombres tienen que proveer y ser, digamos, fríos e insensibles, pues digamos que de manera un poco más intuitiva como que cuadra o encajaría más con esa definición de trastorno narcisista, como decimos que se superpone con muchos trastornos, ¿no? Por eso está en este grupo Cluster B, porque esa especie de frialdad extrema también puede compartirse con la psicopatía, de ahí lo que hemos hablado de la tríada oscura, con lo cual sí que en principio dice esto el DSM, pero hay estudios que dicen que no es mitad y mitad, no está del todo claro, como decimos, de manera de autorreporte y todavía hay que llevar investigación para conocer mejor el trastorno de la personalidad narcisista. Clar, i sempre és negatiu el narcisisme o pot controlar-se i canalitzar-se també per conductes positives socialment? Ara que parlaves de si era un component genètic o factor ambiental en aquest sentit. Claro, yo aquí, un poco saliendo de la empirismo a nivel personal en terapia, alguna expresión de es que he tenido un problema con esta persona de manera romántica porque es un narcisista, es una narcisista. A mi manera de entender, esta etiqueta es, pues sí, todo el mundo, digamos, tenemos un yo a través del que vemos el mundo. Y es como decimos, en terapia muchas personas te muestran lo que se llama problemas en asertividad, es decir, problemas en poner límites. Por decirlo de una manera un poco cruda, como ha explicado bien Joan, como que les faltaría narcisismo, ¿no? Como que les faltaría un yo que marcara límites, que marcara, bueno, que supiera dónde marcar pues el valor propio sin dejarse manipular por las personas ajenas. De ahí entra el narcisismo este que hemos comentado vulnerable, que dice que la persona es más, bueno, con un afecto más negativo y donde, bueno, hay más introversión, más factores un poco de personalidad tendiendo hacia la afectividad negativa. Entonces, si digamos que en sí mismo esto es como todo, tener cierta tendencia, bueno, a querernos y a respetarnos y a cuidarnos, no es negativa en sí mismo. Lo patológico sería, como decimos, que esto sea como el patrón constante, ¿no? Que es el trastorno de la personalidad, que es, como os he dicho antes, como esa explotación de las oportunidades, que sería para mí un poco la definición del narcisismo patológico, que cualquier oportunidad que exista de, bueno, de salir bien parado sin pensar en las consecuencias que puede haber para las demás personas,
sí que puede ser considerado patológico. Pero insisto, en terapia muchas personas acuden porque les son manipuladas, son, digamos, abusadas o, bueno, con problemas un poco, como decimos, de poner límites y de gestionar un poco una individualidad que en una sociedad grupal a veces cuesta distinguir entre qué es bueno para mí y qué es bueno para el otro y para el grupo. Clar, hi ha alguna evidència d'una neurociència o circuits concrets del narcisisme? Hay estudios de neurociencia, pero como pasa en tantas cosas en neurociencia, yo personalmente no creo que exista un circuito neurológico. Es decir, hay muestras en neuroimagen, resonancia magnética o, por ejemplo, o electroencefalograma, pero como suele pasar, como decimos en neurociencia, son pocos sujetos, ¿no? Para establecer patrones claros. Como decimos, el autorreporte, ¿no? Muchas veces son pruebas de autorreporte, con pruebas psicométricas bien validadas, pero que puede haber muchos sesgos. El tema, por ejemplo, de cómo se busca este tema, es decir, con qué variables se estudian y qué etiología hay, ¿no? Porque hay estudios que hablan de que el narcisismo patológico está provocado porque uno tiene negligente, hostil y fría, y otros estudios hablan que no, que es al revés, que es más probable ser narcisista patológico si tenemos una crianza, una parentalidad que nos sobreprotege, sobrevalúa y nos refuerza de manera excesiva. A nivel neurológico puede haber problemas de impulsividad, funciones ejecutivas, ajuste, autorregulación emocional, pero establecer como, bueno, una frase que diga, no, es que esta persona tiene un cerebro narcisista, yo no creo, bueno, que esto sea posible y estamos muy lejos de ello. Hay evidencias, hay, digamos, ciertos rasgos que pudieran existir a nivel neurológico, pero un enfoque neurológico total, por así decirlo, no existe evidencia todavía para poder afirmarlo de manera vehemente. Jo crec que també un problema que a vegades passa amb aquest i altres trastorns és que l'utilització de la paraula, la generalització d'aquest ús, fa que a vegades ens oblidem, com dèiem a l'inici, doncs, que es tracta d'un trastorn greu en aquest sentit. Jo volia preguntar dues coses per acabar en aquest sentit, amb les característiques que té una persona amb narcisisme patològic. D'una banda, si prèviament aquesta persona mostrava o és habitual que mostri una personalitat molt marcada en referència amb el valor d'un mateix i la superioritat vers els altres, o no té per què, i d'altra banda, si ser narcisista és sinònim de tenir una confiança en un mateix desmesurada. Muy interesante. La primera pregunta de factores predictores, claro, a nivel juvenil o de infancia hay temperamentos. Y, por ejemplo, en el trastorno de la conducta antisocial, psicopatía, hay predictor que esto se ve en la películas, lo explica muy bien, o en libros, de si un niño o una niña tortura animales por disfrutar, la probabilidad de que haya un trastorno de personalidad antisocial o psicopática es bastante elevada. Con el narcisismo yo no he llegado a ello, no lo conozco, pero sí que diría que lo mejor, no sé si hijo único o no hijo único, pero bueno, si uno vive en un entorno muy autocentrado, muy donde no existe un otro al que cuidar y entender de manera, digamos, empática. Por eso, por ejemplo, hay estudios que hablan de Internet, es decir, que Internet, la propia anonimato que tenemos en Internet, puede provocar conductas narcisistas o sádicas. Esto hay estudios, por ejemplo, que hablan de lo que se llama en inglés los pick-up artists, que serían estas escenas, o no sé si llaman los influencers, que te dicen que para, ¿no? Masculinos, que para ligar con una chica tienes que humillarla y hacerla sentir como un objeto para tenerla, por así decirlo, comiendo de tu mano. Esto sí que se puede considerar narcisismo patológico. Entonces, si se da, pues como todo en psicoterapia, un ser humano, la epigenética, uno tiene ciertos rasgos de heredabilidad que pueden existir unido a una crianza muy absorbida, demasiado online, ¿no? Donde no hay reciprocidad, ¿no? Internet está hecho para que consumamos de manera compulsiva. Hay estudios que hablan incluso de el tema de mandar fotos sexuales explícitas sin consentimiento, que correlaciona con una persona narcisista. Y esto, para lo que has explicado, Joan, me ha preguntado de la confianza desmesurada. Es importante tener, decimos, un yo, digamos, estructurado, maleable y fluido, ¿no? Y adaptado al entorno. Pero mi manera de entenderlo es que, como decimos, el mandar fotos explícitas sin consentimiento, hay demasiada autoobservación, ¿no? Demasiada ensimismamiento propio, ¿no? De que en Internet, como decimos, a través de aplicaciones, el anonimato es más fácil disimular y esconder fines perversos o incluso
hasta delictivos. Pero insisto que los estudios siempre hablan de que se tiende mucho hacia el narcisismo grandioso, no hacia el vulnerable, y que es una palabra que, bueno, que viene de un mito griego, que luego se utilizó en psicoterapia y que a lo mejor para dos personas no tiene el mismo significado, como hemos dicho, pero a nivel patológico está bien marcado. Pero sí, yo creo que en una sociedad demasiado individualista, demasiado donde no hay una socialización constante, ¿no? Sobre todo hemos hablado de que nunca en la historia los humanos hemos pasado tanto tiempo solos. Consumo de Internet compulsivo, sin reciprocidad, basado en la explotación y en bueno, el marcar el estatus, ¿no? Que eso está muy bien en las redes sociales, queda muy claro, ¿no? Que el algoritmo premia cuando lo que se muestra como rico, lo que se muestra como, digamos, ostentoso. Entonces, al final, esto como especie lo tenemos integrado, somos especies sociales de jerarquía y estatus, aquí no hay nada negativo en ello, pero sí, yo un poco, opinión un poco personal, diría que sí, que puede haber factores eso de, bueno, de refuerzo propio, ¿no? El algoritmo ya sabemos está hecho para no llevarnos la contraria. Esto puede llevar a una confianza desmesurada y si hay, como decimos, sensibilidad genética, educativa y demás, todos estos factores sí que puede acabar desarrollando un trastorno de la personalidad narcisista. Doncs un concepte diferent el que ens has portat avui, David, perquè, com dèiem a l'inici, l'utilitzem molt, a vegades doncs, de manera desmesurada, perquè no coneixem tampoc què és el que s'amaga darrere d'aquest concepte i el seu vessant més patològic. Com sempre, David Cueto, moltíssimes gràcies. Bona tarda i bona setmana. Muchísimas gracias a vosotros, muy buena tarde.